Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestras charlas que acostumbramos llevar a cabo desde la Asociación Colimense de Universitarias. Les damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan de manera presencial y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. También les agradecemos mucho su atención. El día de hoy vamos a estar charlando con la doctora Mariana Martínez Flores con el tema del derecho como una herramienta de protección para las mujeres. Ella nos va a platicar en 40 minutos aproximadamente por qué el derecho puede ser una herramienta muy fundamental para la protección, sobre todo para nosotras las mujeres. Y voy a darle lectura a su semblanza, breve semblanza. Sabemos que tienes un currículo muy extenso, pero para poderla escuchar. Ella es mexicana, es mamá de Paco Nacho, creo que todas lo conocemos, es feminista, ella también es abogada, es funcionaria pública, es doctora en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, con el programa PNPC de CONACYT, por la investigación, la reincidencia antisocial de las adolescentes infractoras en el estado de Colima, una aproximación sociocultural bajo la dirección de las doctoras Jimena Puente de la Mora y Carla Covarrubias Cuellar, así como ella también es maestra en fiscal por la Universidad Católica del Valle de Atemajac, Campus Colima, y es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Es socia fundadora del corporativo Codex, Consultoría y Asesoría Jurídica. Fue presidenta del Consejo de Directoras de la Fundación IUS Género AC y fue directora general del Instituto Colimense de las Mujeres en la Administración Estatal del 2016 a 2021. Actualmente es directora general del Instituto de las Mujeres Villalvarenses y desde ahí ella impulsó la creación de una unidad para la operación, análisis y contexto de los delitos relacionados por violencia de género en el municipio de Villa de Álvarez, en el marco del Consejo Municipal de Seguridad, y por supuesto es amiga asociada ya algunos años de la ACO. Adelante, doctora, toda suya del auditorio. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todas. Es un gusto de verdad volver a coincidir en esta casa ACU, que pronto ya estaremos en otro espacio. Agradezco a nuestra presidenta la invitación y sobre todo pues el placer de poder coincidir con todas ustedes. Yo, si me lo permiten, me voy a sentar. Cuando platicábamos sobre poder venir aquí a compartir una charla, le comentaba yo a Azucena que pues como abogadas casi siempre vemos el derecho como algo muy rígido, ¿no? Es decir, como la ley ya está así y así tiene que ser y no se puede transformar, no se puede cambiar, no se puede adecuar. Pero al final del día, el derecho es un constructo social y hoy me gustaría compartirles sobre cómo este constructo social y cultural es también una construcción jurídica y cómo esa construcción jurídica se ha convertido también en herramientas de protección para las mujeres. Y finalmente concluir con estos con reflexiones en torno a dos grandes procedimientos o dos grandes mecanismos jurídicos que son protectores para las mujeres. Uno son, como su nombre lo dice, las órdenes y medidas de protección, y otra es las declaratorias de alerta de violencia de género, que son también mecanismos de protección en el ámbito jurídico, ¿no? Yo creo que todas ubicamos que es una alerta de género, todas hemos escuchado tal vez en algún momento una medida o una orden de protección, y bueno, cómo devienen del derecho, ¿no? Cuando a veces estamos en la facultad y nos enseñan sobre el derecho, pues a veces pensamos que el derecho es el código, ¿no? Recuerdo mucho a una ocasión que yo iba de pasante al juzgado y estaba una secretaria de acuerdos que falleció ya y estaba el doctor Mario de la Madrid, a quien voy a a ventanear, pero para bien, porque la secretaria, ayer lo vi, por cierto, el chico, y ayer platicaba con él de otros temas y justo me acordaba de esta anécdota porque la secretaria de acuerdos le decía, no, licenciado, yo no puedo acordar eso porque no está en el código. Y le decía a él, bueno, ¿y no conoce los tratados internacionales? Sí, pero no está en el código. ¿Qué les quiero decir con esto? Que al final del día, a veces estudiamos derecho con código en mano y está bien, porque hay que saber moverle al código, ¿no? Pero también es importante tener en cuenta que el derecho se conforma de varias esferas.
las municipales, las reglamentarias, las estatales, las federales, las generales y las internacionales. Y es como mover una pequeña, es porque tiene una hilación hacia arriba. Y moverla hacia arriba es porque las de abajo tienen que irse moviendo también. Entonces, lo que decía el doctor Mario en aquel momento tenía toda la razón. Puede no estar en el código y tiene que aplicarse distinto a como está en el código porque lo dice un tratado o una normatividad internacional. Y no hace mucho, pues 2011 con la reforma constitucional, pues estos tratados internacionales adquirieron norma constitucional, es decir, son la ley máxima que puede existir en nuestro país siempre y cuando no se contravengan con la Constitución. Es difícil que un tratado o una convención pueda contravenirse porque la propia Constitución establece en el artículo primero un principio que se llama principio pro persona. Es decir, tendré como base siempre la dignidad humana y los derechos en alcance a las personas para lograr el mayor entorno, la mayor protección jurídica, digámoslo de manera muy coloquial, en torno a un caso jurídico concreto, ¿no? Y entonces es complicado que se inapliquen los tratados internacionales, aunque puede suceder, sobre todo en materia ambiental, que no es motivo del día de hoy, pero sobre todo en materia ambiental, y en que los estados poco firman los tratados internacionales en materia ambiental, por cuestiones económicas más que legales y políticas, pero ese es otro tema. Y el derecho, como decía en aquel momento a la del doctor Mario, pues tiene que aplicarse desde el ámbito que más abarque a las personas, ¿no? Cuando hablamos de derecho construido, pues hablamos de un constructo cultural y como todo constructo cultural tiene en sí mismo y en el centro más toral la misoginia. Eso es algo que no podemos negar. Hasta hace muy poco, a veces cuando voy y comparto charlas con estudiantes de derecho, incluso cuando me invitaron a la escuela con estudiantes que hacen junto con la FEC, les decía yo, díganme en qué país dice que las mujeres, no sé si te acuerdas de ese ejercicio, van a ser depositadas en la casa de su mamá y de su papá mientras se divorcian. No, pues decían cada país que uno ubica como tercermundista o como que no se ha adelantado en los derechos. Bueno, era el Código de Colima y no tiene mucho que se modificó. Díganme en qué país estaba permitido que las y los adolescentes se casaran y podían formar una vida en conjunto. No, pues decían, era Colima, se quitó en 2016. Díganme en qué país estaba permitido que los y las adolescentes fueran a un centro de internamiento para adolescentes y tuvieran que pagar pensión alimenticia, pero estaba prohibido que tuvieran una visita conyugal, porque no estaban, su edad no era apropiada para tener una relación sexual, pero ya tenían que pagar la pensión. Y estaban ahí por no pagar la pensión, ¿verdad? Bueno, era la ley de Colima. Y en la práctica era muy complicado que se diera esa visita, aunque estaba contenida. Y cuando les digo eso es para reflexionar en torno a que las leyes tienen en la médula la misoginia y que no podemos también esperar a lo mejor que la ley vaya avanzando si el conjunto de constructos no avanzan. Por eso la ley es un constructo, pero la ley también construye, ¿verdad? ¿A qué me quiero referir? A que cuando nosotras estamos hablando de que la justicia para adolescentes tenía esta restricción, ¿no? Y podían ir a un centro de internamiento por deber una pensión. O sea, no lo minimizo, sobre todo a propósito del Día de las Paternidades Responsables, sino que lo que quiero decir es, hay otros hechos por los cuales un adolescente o una adolescente podría estar en internamiento, porque ahora la nueva justicia para adolescentes dice que solamente por hechos que la ley considere como graves, ¿no? Extremadamente graves. Sí estaban por eso, pero también nos encontramos a un adolescente en un centro de internamiento en ese mismo tiempo que me tocó indagar sobre justicia para adolescentes, que estaba ahí porque había herido a su pareja, ella de 13, él de 36, eso ya nos dice mucho, ¿verdad? Ahorita nos detenemos a eso. Ella de 13, hola doctora, él de 36 y le había herido. Y cuando platicábamos con la adolescente, me decía, es que Mariana, yo tengo una relación con él, es mi pareja,
pero ese día él había consumido, yo también había consumido cannabis y bueno, él llegó muy molesto porque yo estaba rezando y pensó que yo estaba invocando a algún amor que tenía externo a él y entonces me empezó a golpear. Yo perdí el conocimiento y estaba sangrando y entonces cuando recuperé el aliento, él me estaba golpeando y yo hice esto y lo primero que encontré fue un cuchillo y entonces lo hirió aquí en esta parte, ¿no? En una de las laterales. Y entonces la llevan a la Cruz Roja y le dicen, no te preocupes, vete con la policía, ahorita vas a salir, no pasa nada, es la versión de ella, ¿no? Pero ahorita vas a salir, no pasa nada. Y entonces se la llevan y por supuesto que no salió, ¿verdad? Y entonces me la encontré allá años después. ¿Y cuál creen que fue el hecho que le clasificaron? Intento de suicidio. Sí, calificado, ¿no? Y entonces cuando llega la siguiente audiencia, el juez dice, yo reclasifico a lesiones, pero tampoco eran lesiones. O sea, me quiero referir a algo. Sí eran lesiones, ¿verdad? Porque lo lesionó. Hay un cuerpo, hay una identidad corpórea lesionada, ¿no? Sí. Pero hay otros elementos que han surgido en las nuevas teorías de la criminalidad, sobre todo la doctora Lima, que aborda eso, que se llaman crímenes en estado de emoción violenta, ¿verdad? Y crímenes por supervivencia. O sea, las personas también reaccionamos por supervivencia, ¿no? ¿Qué otra herramienta tenía una niña? Porque era una niña, una adolescente de 13 años viviendo con un hombre de 36, que la sociedad veía bien como pareja, pero luego ya ve mal cuando ella reacciona. Si lo único que tenía en esa barra era un cuchillo que estaba arriba de un horno de microondas, ¿no? Perdón, o sea que desestimaron lo claro. que ella le había hecho, sí. toda la golpiza que le había dado. Sí, claro. Y además había, según lo que ella me narró, llamadas ella había alcanzado a llamarle a su mamá y la mamá le colgó el teléfono. Y había alcanzado a marcar un número de emergencias, pero no había llegado la unidad que iban a enviar, no sé si iba a ser una ambulancia o una patrulla. Y entonces a ella, más adelante llega cuando él marca. Y entonces los llevan a ambos a la Cruz Roja, y en la Cruz Roja ella pues no estaba tan lesionada y estaba preocupada por la salud y bienestar de él, y entonces le dice, no te preocupes, vamos al Ministerio Público, aquí le dices todo lo que pasó y no va a pasar nada, no fue a propósito, no fue a propósito, y ahí estaba, ¿no? Y entonces esos son crímenes que tienen una misoginia interiorizada, ¿verdad? En primer lugar, por la normalización de una relación de una persona que es adolescente con una persona que no nada más es mayor de edad, sino que le duplica y un poquito más la edad, ¿cierto? Y entonces normalizamos, ¿no? Y después con que la violencia que viven las mujeres se normaliza, porque no llegó la unidad de emergencia, la mamá no atendió el llamado de auxilio de la hija tampoco, la familia en general. Y después llega a la instancia de salud, cuando se supone que tienen que aplicar una norma, todas las instancias de salud públicas y privadas, para atender la violencia de género contra las mujeres. No solo los golpes, sino también las lesiones emocionales derivadas de las complicaciones de la salud mental. Ella evidentemente iba en una crisis, ¿no? Una crisis emocional por lo que le había pasado y también por la reacción de ella, porque nadie tal vez espera en su sano juicio tener una reacción de esa manera en una situación de emoción violenta. Y entonces, se va a volar. Y entonces, la otra misoginia llega cuando el Ministerio Público, conociendo las circunstancias, lo que hace es acusar. Y eso se contrasta con una cifra que, si mal no recuerdo, es el 1.97% de delitos. Les voy a preguntar en qué país. Que se llegan a vinculación a proceso o a sentencia, pues Colima, ¿no? 1.97 los delitos que tienen que ver por violencia de género contra las mujeres. Pero llega una adolescente y ella va directo. O sea, cuando me tocó entrevistarla para temas del doctorado, ella estaba allá, ¿no? Y esa es otra parte interiorizada de una estructura legal, pero también basada en emociones personales de quienes operan un sistema de procuración de justicia. Y después, cuando ya llega allá, también el juzgado pudo haber encontrado elementos para decir, no tuviste una buena defensa, ¿no? No hay una defensa adecuada, te la cambio, y además yo encuentro elementos muy visibles de un estado de emoción violenta.
Y de repente también es importante, cuando les decía que el derecho también es un constructo, es porque se construye pues de la teoría, ¿no? Porque la teoría tiene que pasar a la norma y la norma tiene que verse reflejada en la teoría también. O sea, es un vaivén de conocimiento. De repente vemos que se legisla y no le hablan a las y los teóricos de cierta área, de cualquiera que sea, y entonces tenemos reveses en las leyes, ¿no? Ahorita voy a ir con el último que se hizo en Colima, pero es importante tener en cuenta que la emoción violenta tiene que estar contenida en el Código Penal y tiene que estar como excluyentes también de ciertos grados de responsabilidad. Eso es lo que sucede cuando una normatividad y cuando la operación de un sistema, en este caso penal de justicia para adolescentes, bueno, que no penal de justicia para adolescentes, pues interviene con un sesgo de misoginia muy cargado, ¿no? Después, pues la joven empezó con una defensa distinta y hacer alegatos que tenían que ver con bajar la penalidad en aquel momento, o sea, la sanción que le iban a imponer a una menor, pero en mi opinión, que no era ahí mi papel como estudiante del doctorado e investigando, intervenir en un proceso, pero desde mi punto de vista debe haber buscado un excluyente de responsabilidad y aplicar otro tipo de cuestiones. Claro que estoy hablando de 2008, ¿no? 2009. Entonces, de allá hacia ahora, el sistema jurídico ha avanzado mucho y ha avanzado a pasos agigantados, ¿no? Y tal vez no sé si ese caso en particular, pero tal vez otros casos en particular llevaron a que se generara una justicia para adolescentes mucho más armónica a las reglas de Beijing, que son internacionales y que marcan los estándares mínimos de adolescentes en internamiento y en procesos jurídicos, que no en internamiento, sino en externamiento. Antes, por ejemplo, estaba contenida en la ley de justicia para adolescentes que si yo tenía un hijo que no era como un hijo con una conducta que yo considerara apropiada, podía ir y pedir que se quedara ahí. Obviamente eso ya está completamente desfasado, ¿no? La crianza es responsabilidad de las madres, los padres o las familias ampliadas. Y así es como ha ido también transcurriendo un cambio de ley. Eso en el tema de justicia para adolescentes. Pero también cuando venimos y hablamos de justicia para las mujeres no adolescentes o no sujetas a un proceso de adolescencia, pues más o menos en el 93 la Suprema Corte de Justicia determinó que si la violencia no era cíclica, ¿qué creen? Pues que no era violencia de género. En otro país, en otro estado, en otro país. Era nuestra propia Suprema Corte de Justicia. Y había un criterio muy firme de que si no era cíclica, no pasaba nada. Y yo creo firmemente que ese criterio en la práctica no ha cambiado. O sea, también incluso en lo familiar o en el ámbito cotidiano, ay, pero fue una vez. Tal vez se puedan arreglar, tal vez lo puedas perdonar, a lo mejor va a cambiar, a lo mejor ya no va a suceder. Pues nada más les grito, ¿no? Y cuando tú ves un hecho de violencia, un caso que con los años transcurrió a violencia física muy grave, te das cuenta que empezó así, ¿verdad? Y si vas hacia atrás, empezaron así. Por otro lado, la propia Suprema Corte de Justicia después determinó, porque fue un criterio de la Suprema Corte, que las relaciones sexuales entre pareja, pues sí sabían que no eran delito, ¿verdad? Las que eran no consentidas. Antes no era delito. Y entonces la Suprema Corte dijo, a ver, el matrimonio es un contrato que existe para formar una familia, pero eso no implica que uno integrante de ese matrimonio tenga la obligación de sostener una relación sexual que no esté consentida. Pero eso fue, si no mal recuerdo, en el 2006. O sea, tampoco es que tenga mucho esa disposición. El derecho construye, pero también a veces la presión social hace que se construya un algo, ¿no? También considero que las marchas que se hacen cada marzo han servido para impulsar temas en la agenda, ¿no? La reciente aprobada reforma de la ley 3 de 3, que aunque corta, ¿no? Porque también es cierto que es un gran paso y un gran avance, pero no hubiera estado
en el tintero legislativo si no estuviera también la presión social que hacen las compañeras de las colectivas y los colectivos para poner eso en las mesas legislativas, ¿no? O en los recintos legislativos. Antes veíamos muy normal o normalizado que una persona no pagara la pensión alimenticia, ¿no? Y luego decíamos, es que no le pasa su pensión. No cumple con su obligación, debemos decir, ¿verdad? Y todavía hay, por ejemplo, señores con los que a veces me toca conversar que dicen, bueno, es que ya no pone nada, ¿verdad? Y cuando nos vamos a este sistema nacional que se creó hace unos 4 o 5 años, un sistema nacional de cuidados, nos damos cuenta que el cuidado, ese cuidado cotidiano que se hace, ahora ya está en la ley. Y ya se tiene que legislar, y ya tiene que contar. Lo que se había contabilizado que una persona que se dedicara al hogar valía como 33,000 pesos al mes, ¿verdad? Por riesgo de trabajo, primas, horas extras, etcétera, etcétera. Bueno, también ahora se conforma en un sistema nacional de cuidados y esa visión debe llevarnos a ir cambiando el discurso y a ir diciendo, bueno, esta persona cumple con su obligación alimentaria, el 308 del Código Civil y siguientes, no es que no pasó pensión, ¿verdad? Las prácticas antes era muy común, por ejemplo, que llegaran en los DIF a acuerdos de pensión, pues los DIF nunca han tenido facultades legales para eso, jamás en la vida. Y hacían convenios, hasta de custodias, ¿de verdad? Y esos son más ilegales que un billete de 300 pesos. O sea, no puede existir porque es de asistencia social. Y a veces decían, aquí pasas a pagar y a mí me tocó ver que llegaban a la caja y dije, bueno, ¿y eso cómo lo comprobaban como ingreso? O sea, ¿por qué entra, no? O sea, ¿y cómo lo entregaban? ¿No? Y yo espero que ya en ningún lado siga existiendo, pero los DIF no son sistemas para hacer convenios ni de custodias, ni de convivencias, ni económicos, mucho menos para hacer un espacio donde se haga el intercambio de pensiones alimenticias. ¿Por qué? Porque entonces colocamos una obligación jurídica en un espacio de asistencia y en el imaginario queda, ¿no? Voy por mi ayuda. No, esa no es una ayuda y no es un apoyo, es el cumplimiento de una obligación derivado de que surgió una persona que necesita que se le solventen todas sus obligaciones, que no solo es la educación, también es el ocio positivo, también es la recreación, son una serie de cuestiones que no solo contemplan la alimentación. Y me regresa este comentario que es muy común escuchar, donde vemos que dicen, es que las mujeres ella no pone nada. Bueno, el sistema de cuidados, este elemento de cuidados dentro de nuestro marco jurídico y el propio Código Civil dice que la pensión se cumple de 2 maneras. Una es aportando y la otra es incorporando al núcleo familiar. Y incorporar al núcleo familiar tiene sus motivos, ¿no? Porque se paga con el cuidado. O sea, no sé quién de aquí cría hijos o hijas. Pero ahorita también estoy pensando que mañana hay un festival de estudiantil que lo va a llevar el uniforme de deportes, no que llegar a ver pantalón de mezclilla, los tenis azules, la playera que tiene que llevar. Son los tenis que yo ya había lavado ayer, pues tienen que ser otros, y entonces la tarea, por ejemplo, hoy a las 8:30, entonces a las 9:30, 10, ¿no? La colación, se acaban los hotcakes. Eso es cuidado. Y entonces si algún día, no es que no se paga la pensión, a ver, sí, porque los cuidados no es que cuesten, no es que yo le pago a mi hijo con eso, sino que yo también tengo una aportación en esa crianza. No, es que lo voy a llevar al doctor a las 4:30, entonces paso por él a las 2, lo llevo a cortarse el pelo y luego que coma y luego lo llevo al doctor y luego ya lo llevo fue mi día de hoy, ¿eh? O sea, pero incluso al pensar y decir, chino, tengo que hacer esto, eso también es parte de un cuidado y parte de una crianza. Y entonces vemos cómo el derecho antes no contemplaba todo eso. El derecho se vuelve un protector de las mujeres, porque las desigualdades en la crianza las viven las mujeres o las vivimos las mujeres. Las desigualdades en un proceso jurídico penal las vivimos las mujeres. A veces no como un mecanismo específicamente para ello, pero el simple candado de decir que se cumple con las obligaciones, con la crianza, es ya un mecanismo de protección para las mujeres. Contabilizar incluso
las pensiones alimenticias desde el embarazo, antes no estaba contemplado, ahora ya, porque no se hace madre el día que se pare. Y no es el primer gasto que se hace. Se hace también desde el embarazo. El consultorio, si es que se va a un consultorio privado, etcétera, las vitaminas, ¿no? Todo. Los cursos que se hacen para el momento del parto, todo eso. ¿No? Y hay hospitales como el regional, que hasta donde yo me quedé tenían una sala de partos, se me va el nombre técnico, pero de partos humanizados. Y entonces, si una instancia pública lo tiene, entonces si en el ámbito privado se paga, también forma parte de lo que tiene que pagarse por las obligaciones alimentarias, ¿no? Que no solo son, lo digo, el alimento que se lleva a la boca. Eso es por lo que ve a la pensión alimenticia. El derecho también construye, pero el derecho también protege las desigualdades físicas. ¿A qué me quiero referir? A veces hemos escuchado, yo creo que todas, ¿verdad?, hablar de una orden de protección. Sí. O de una medida de protección. Bueno, ahora voy a decir algo positivo de Colima. El único estado que tenía órdenes de protección desde 1985 era Colima. Algo bueno tenía nuestra ley. En la ley PAVI, que creo que Luz es asociada también, sí. Luz Fajardo. Entonces era directora Luz Fajardo. ¿Sí? No sé si está activa, pero... Pero la nena, sí. O la nena que también estaba ahí en ese PAVI, ¿no? Bueno, la nena García. Yo igualada, ¿verdad? La nena, sí. Ay, de veras. Además. Ana de cerebro. Y se crean las órdenes de protección en el ámbito familiar. ¿Por qué? Porque no había una ley especializada para las mujeres. Si nos damos un poquito hacia atrás, no quiero ser muy técnica, pero el primer elemento jurídico internacional era la Convención de los Derechos de la Mujer Casada, ¿no? Y entonces el derecho fue evolucionando hacia allá. Luego surgieron otras convenciones que seguramente traemos en el radar, como la Belém do Pará, la CEDAW, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí se aterrizan en la ley PAVI, que es una ley que protege a la familia, y en su artículo todavía el 25 establece quiénes son integrantes de una familia. Y ahí viene una serie de incisos que establecen las parejas de hecho, las parejas de derecho, los familiares directos, los indirectos, los familiares de mi pareja, los familiares de mi expareja, las personas con las que convivo en la vida cotidiana o en la vida cotidiana. No solo es mi mamá, mi papá, mi hijo, no. Es una serie de personas que están alrededor con las que convivo como si fuese una familia. Eso es lo que contempla esa ley. Y entonces existían órdenes de protección que en su momento fueron muy buenas. Hoy representan un problema, pero ahorita lo voy a abordar más adelante. Esas órdenes de protección surgieron para que un juzgado levantara, digamos, una mano y dijera, a ver, cuidado, instancias de seguridad pública, aquí hay una mujer que necesita protección inmediata por un hecho de violencia. ¿De cuál violencia? Física, psicológica, emocional, económica, patrimonial. Después surgió la laboral y docente, y después la feminicida. Más adelante surgió la política, y así han ido surgiendo como la vicaria u otros tipos de tipos y modalidades de violencia. Y surge en ese momento. En el año, salvas fue en el 2007, surge la ley de acceso, la ley general surge en el 2006, en el 2007 surge la ley de acceso de las mujeres a una vida de violencia para el estado de Colima. Y luego se hizo un reglamento, que no me toca a mí hablar de cómo se creó ese reglamento, pero tiene sus asegúnes. Cuando se crea esta ley de acceso, se contempla en el 38 las órdenes de protección, pero no dice cuáles son las órdenes de protección. En otro momento creo que vale la pena decir cómo estuvo el diálogo legislativo, lo vamos a decir así, para que se pudiera concretar esa ley. Y cómo unas órdenes de protección se tuvieron que ir al reglamento para que no pasaran por el Congreso. Claro que no estaba bien, pero era lo que en ese momento Avis tenía para legislar, y que esa ley pudiera salir aprobada en el término que decía la ley general, y creo que se tardó también un poquito más. Esa ley de acceso estatal dio origen y dio elementos, digámoslo de alguna manera, para que por ahí del 2015, cuando se estaba haciendo la reforma la solicitud de la alerta de violencia de género, se acercaron la maestra Evangelina Flores, dormir en el 2014, y la maestra Carmen Nava, que en paz descanse, con el entonces magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia,
y le pidieran un juzgado especializado para órdenes de protección. Y yo no sé, pero yo creo que se lo pidieron como cosa perdida, porque no había ninguno en el país. Me tocó ir a un programa de tele de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2018 y fue un compañero de San Luis, creo que era magistrado, y decía, nosotros ya lo vamos a abrir. Pues en Colima ya está, ya tiene 3 años, ¿no? Y lo que sucedió en ese entonces es que se crea un juzgado, no sé por qué, a lo mejor un día le preguntamos al magistrado expresidente, ¿por qué decidieron abrirlo el día que se echó a andar el nuevo sistema de justicia penal en Colima? Porque no tenía nada que ver, ¿no? Pero ese día echaron a andar el Centro de Justicia para las Mujeres, fue un 31 de diciembre del 2015, si mal no recuerdo, o 14, no me dan caso mucho en esa fecha, pero fue un 31 de diciembre. Y entonces se abre el Centro de Justicia, se abre el juzgado especializado y hasta la fecha existe. Solo que, y me voy a regresar un poco, claro que es un mecanismo garante, debe estar emitiendo un poco más de 1,000 órdenes de protección al año, o sea, son 1,000 mujeres con protección, que es un número importante, más las que se dictan en los otros partidos judiciales. Pero ese juzgado se crea con la ley PAVI, con el fundamento de la ley PAVI. Y entonces la ley PAVI protege a la familia. ¿Y quiénes integran la familia? Y también el papá. Entonces el papá tiene derecho a pedir una orden de protección. Y entonces, por lo que tanto hemos luchado las mujeres como un mecanismo garante, ahora está también en la mano de los varones. Y entonces ahora lo que no se encontró, y lo diría así, la voluntad del magistrado presidente anterior para hacer esa modificación, pero yo espero que se encuentre pronto, porque si en la práctica, cuando uno va al juzgado, puede llegar a encontrarse al generador de violencia pidiendo una orden de protección. Y eso para las mujeres es una exposición alta, ¿no? Y además que el juzgado está dentro del centro de justicia, entonces no les podemos decir que vayan a otro lado porque es el juzgado, pero el centro de justicia se llama para las mujeres, no para la familia, porque para eso está el DIF, en asistencia, o PRONA, o CIPINA, no sé, depende de lo que las edades y el tema transversal que haya que ver, ¿no? Y ese es un mecanismo, la orden de protección es un mecanismo garante, es un mecanismo toral para la protección de las mujeres, en el ámbito familiar y civil. Pero hay otro mecanismo que el derecho ha construido, por esas mismas fechas, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que son las medidas de protección. Las medidas de protección las dictan las fiscalías, las fiscalías especializadas o no, están contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que la víctima está en riesgo. Y hay una serie de medidas, algunas muy parecidas a las de la orden de protección, ¿no? Solo que la verdad debo reconocer que ahora en Colima se dictan muy rápido las medidas. Tienen unos 2, 3 años que se dictan casi, en la mayoría de los casos, el mismo día que se presenta la denuncia. Y entonces las mujeres presentan la denuncia y salen de fiscalía con una medida en mano. La segunda es la notificación al agresor. A veces lo ubican, a veces no. Por entonces el reto de las y los litigantes es coordinarse con la policía de procuración para que ubiquen lo antes posible. ¿Qué pasa con estas medidas de protección? Pues que garantizan la seguridad de las mujeres durante un periodo de vigencia, ¿verdad? Las únicas órdenes de protección que no tienen una vigencia temporal, órdenes en el país son las de Colima. El candadito dice cuánto dura el estado de riesgo, y yo creo que muchos de aquí coincidimos en que pocos agresores se reduzcan, ¿verdad? Y entonces el estado de riesgo seguramente será prolongado, a lo mejor no en la misma intensidad, pero mientras no desaparezca el estado de riesgo, la orden de protección sigue vigente. Ese es uno de los grandes mecanismos. Los retos en su aplicación, pues son muchos. Uno es el personal de operación, o sea, de representación victimal para la operación de esos mecanismos. La realidad es que es poco. Y la otra
es que muy pocas mujeres conocen que existen órdenes de protección. Muchas mujeres identifican las órdenes de protección únicamente como la orden de alejamiento del agresor del domicilio. Y a veces yo quiero salir y que no me denuncie por abandono, eso ya no existe, ¿no? Y me puedo salir y no me va a demandar ni denunciar, por eso ya no aplica. Pero yo puedo salir de manera segura de ese domicilio. O puedo quedarme ahí, aunque la casa sea de él. Porque es un mecanismo de protección. Lo que yo les quiero compartir hoy, gracias. Lo que yo les quiero compartir hoy es que los mecanismos de protección no se supeditan a derechos patrimoniales. Creo que te escucho rarito porque tu pelo pega con el micrófono. ¿Mi cabellazo? Sí. Me pongo este. O ponte los dos, pero que tu pelo está como así. Los dos. ¿No se va a ver muy acá? Ahí sí. ¿Así? ¿Sí? Gracias. Entonces, este mecanismo de protección aplica independientemente de los derechos patrimoniales que se tengan de la casa, del inmueble, de donde estén. Y creo que eso es importante decirlo. El derecho ha ido avanzando de tal manera que genera que estos mecanismos de protección se apliquen de manera inmediata o en la inmediatez, lo cual no quiere decir que al momento, aunque debería de ser así, sino lo más pronto posible. Hubo una reforma a la Ley General de Acceso que no se ha hecho en la práctica vigente en Colima, pero dice que las órdenes de protección se van a dictar y ejecutar en 4 horas. No sé cuántos juzgados tendría que haber. Digo, que bueno, es lo ideal, pero son avances legislativos que representan un gran reto para la operación ejecutiva, ¿no?, de estos mecanismos. Y por otro lado, hay otro mecanismo que yo creo que todas aquí conocemos, que es la alerta de violencia de género contra las mujeres. La Comisión Americana de Derechos Humanos le ha dicho al Estado mexicano que tiene que implementar la mayor cantidad de medidas para garantizar la seguridad de las mujeres, esto derivado de la sentencia del campo algodonero, que yo creo que aquí ubicamos bien. Y esa sentencia del campo algodonero obligó a que el Estado mexicano legislara sobre las órdenes de protección, que Colima ya tenía, pero tuvieron que llevarse a la ley general para que después bajaran a Colima a la ley estatal. Y así a las reglamentarias, y luego quitar el reglamento, pasarlo a la ley estatal. Y este mecanismo de protección, que son las alertas de violencia de género, tienen una particularidad. Miren, las órdenes de protección las pido yo para mí, Mariana, o para una persona que depende de mí, que por su edad o por alguna capacidad no puede hacerlo por sí misma, ¿no? Pero la alerta de violencia de género la pido a lo mejor yo, Mariana, o yo, ACU, como organismo colectivo, pero no lo pido para alguien en particular. Es decir, no es para mí, no es para ASU, no. Es para las mujeres que habitan en un territorio determinado, por circunstancias particulares determinadas. Por lo tanto, es como un amparo, ¿verdad? Porque el amparo a veces es definido, a veces es indefinido. ¿A qué me quiero referir? A que una alerta de violencia de género se debe generar para un territorio muy particular y debe ser por un tipo o una modalidad de violencia muy particular y debe haber acciones dirigidas hacia allá. Creo que las alertas de violencia de género, no solo por haber estado una organización que la pidió, sino también por haberla operado y seguir operando, funcionaron para algo que a lo mejor no se pensó que era para eso. Funcionaron para activar el tema en las instituciones, ¿no? Funcionaron para decirnos lo que teníamos que hacer que no estábamos haciendo. Pero no han logrado disminuir la incidencia como se quisiera, ¿no? A finales del 2021 habíamos logrado pasar del lugar número 22 al lugar número 2 en homicidios de mujeres, muertes violentas de mujeres. Hoy ya estamos otra vez muy arriba, pero es un contexto también lo que está sucediendo. Lo que quiero decir es que la alerta hace que las instituciones hagamos, digamos, como si tuviésemos un portafolio de soluciones y tomáramos, aquí necesitamos esto, aquí esto, aquí esto. Pero el procedimiento y cómo se está llevando a cabo, que no tiene tantos términos ahora con la reforma ya, pero a Colima no le alcanza esa reforma, pues hace que dure años.
La de Colima tiene desde el 2014, ahorita es 2023, o sea, ya va a cumplir 10 años, ya estaría saliendo la primaria, ¿no? O sea, no es rápida. Y no ha sido un mecanismo que cesa la violencia, pero sí ha sido un mecanismo que ha hecho que se hayan hecho acciones institucionales, que se le destine un recurso público particular y que ponga sobre la mesa de la discusión, desde mi punto de vista, tendrían que existir CONAVIMs estatales, porque si no, no va a funcionar. Porque si no, hay una serie de competencias ahí muy ligadas y vinculadas, pero ninguna para erradicar la violencia de género en particular. No hay ninguna institución especialmente dedicada a la erradicación de la violencia de género contra las mujeres. Hay competencias para la erradicación en una serie de instituciones. Y la CONAVIM nacional se dedica solamente a la prevención y erradicación. Yo creo que tendría que existir un mecanismo replicable en todas las entidades federativas, sobre todo en las que tengan índices como los que tiene Colima, que yo creo que lo amerita y lo justifica, digamos, no por tener lo que explicar, sino que hay una justificación fáctica para ello de crear CONAVIMs pequeñas. Así, el mecanismo de la alerta, por ejemplo, surgió bajo un estándar y la realidad llevó a que el estándar fuera insuficiente y entonces la realidad llevó a que ese constructo se modificara en un nuevo mecanismo o en una nueva manera de concebir esta forma de proteger a las mujeres en un lugar determinado. Así es como el derecho funciona. Es un vaivén, es una aportación cultural y una aportación legal. Lo que es importante también decir es que la paridad, que veo aquí muchas compañeras que han trabajado la paridad, Leti, Eva, varias, Mari también, esta paridad lleva a que las mujeres estén en espacios de parlamentarios, ¿verdad? O sea, más diputadas. Lo que también creo que tendríamos que hacer es introyectar en las diputadas esta visión de que el derecho es una construcción cultural que tiene que irse modificando continuamente, que no puede quedarse estático. Y que lo mejor que podemos hacer es escuchar a las víctimas de la violencia para entender por qué hay ciertos detalles que pueden parecer limitados, pero para las víctimas son muy importantes, ¿no? Regular muy bien la entrega de personas menores de edad en las convivencias es imperativo. O sea, no podemos seguir supeditando a las mujeres si les van a convivir con sus hijos e hijas, están de buenas o no, y en qué condiciones los van a entregar o no. Porque a veces pareciera que el entendimiento cultural después de una separación, cuando una persona fallece y las abuelas se quedan a cargo, como que los hijos o hijas o los niños y hijas son monedas de cambio de una relación, y eso es muy complicado, es muy triste, y es más común de lo que pensamos. Y entonces después obligamos a que los hijos e hijas vayan a convivir a un espacio como el Centro de Justicia, que no fue creado para eso, amablemente lo abren para ello, pero que no es el lugar idóneo para una convivencia, porque sigue siendo una institución. Y lo que se procura en la convivencia es crear vínculos familiares armónicos, en un lugar completamente externo, ajeno a un núcleo familiar. Y creo firmemente que esta realidad debería comenzar a documentarse, y es tarea de todas, y me incluyo como un pendiente personal, pero también institucional, de que tendríamos que documentarlo para generar un mecanismo de protección para las mujeres que tienen que permitir o que tienen derecho a esta convivencia, depende que si están maternando junto con sus hijos o no, para que esta convivencia sea mucho más armónica y mucho más constructiva para los hijos e hijas. Así más o menos es como funciona el derecho como constructo, pero también el derecho que construye. El derecho puede ser un mecanismo de protección muy eficiente, pero también puede llegar a ser muy deficiente y limitativo cuando las reformas que se hacen, como la reciente que se hizo a la ley de acceso en Colima, fue más un retroceso que un avance. Y después se tienen que ir corrigiendo, se corrigió afortunadamente, pero pues creo que también esta parte de visibilizar a las mujeres que han sido víctimas de violencia y escucharles sobre la práctica o la realidad, nos haría también que estas reformas o iniciativas pues fuesen plasmadas de una realidad que se vive y fueran
más dirigidas a agotar las necesidades de las mujeres que a ver cuántas iniciativas presento por cada periodo. Yo creo que tendríamos que abonarle a eso y a seguir poniendo en la mesa de la discusión a las mujeres y seguir procurando que los diferentes mecanismos que existen sean más eficientes, más eficaces y que funcionen además para prevenir otras violencias, no solo la del momento, sino otras violencias que se pueden estar dando en el ámbito comunitario, en el ámbito político, familiar, en el ámbito laboral, docente, en todos los ámbitos que pueda llegar a haber, sobre todo el familiar, que es la incidencia más alta que existe delictiva en nuestro país contra las mujeres. Pues eso es lo que quería compartirles, espero que haya sido de su interés. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a la doctora Mariana Martínez Flores por compartirnos esta tarde toda esta, pues, ¿qué será? Todos estos mecanismos, ¿no? Es el derecho como herramientas para realmente tener las posibilidades de protegernos estos derechos para las mujeres. Yo abriría en este momento el micrófono ahora sí que para ustedes, por si alguien quiere hacer alguna pregunta directa. Y por ahí estaba revisando si en redes hay algo en lo que ustedes se animan. Voy y reviso. A ver, aquí les paso el micrófono para que también las alcancen a escuchar. Si no hay un organismo para la violencia, entonces, ¿qué pasa con la violencia digital? Esa es la pregunta más recurrente ahora. Cada una de las instituciones, por ejemplo, las áreas de seguridad, en la ley de acceso, en la penúltima parte de la ley de acceso establecen las competencias de cada una de las instituciones. Y entonces la prevención, atención, sanción y erradicación, que son las 4 esferas de la ley, se dividen según cada una de las instituciones. Pero no hay una creada en específico para ello, ¿no? La realidad es que no existe a nivel federal, sí, y es la CONAVIM. Por eso la CONAVIM en la nueva administración federal absorbió los refugios, absorbió PAIMED y tiene lógica, porque se dedican a la erradicación y a la prevención de la violencia. La violencia digital la ve una parte de la Policía Cibernética, que está en la Secretaría de Seguridad Pública, y la otra la ve en la Fiscalía, la especializada en delitos por razones de género y trata de personas. Las denuncias que se hagan por violencia digital, que no solo es la violencia sexual, sino todo aquel daño que se pretenda crear a través de medios digitales, tiene que ser denunciada a través de la Fiscalía. Hay diferentes modalidades de ejercicio de la violencia. Lo que hemos visto en los últimos años es que cuando más flujo ha habido de mensajes vía WhatsApp, la violencia también se ejerce por esa vía, sobre todo al concluir las relaciones, ¿no?, de pareja. Es muy común. Incluso, yo no sé por qué, de repente piensan que a lo mejor esos mensajes no se van a borrar, o no sé, pero nos ha tocado tramitar una protección y generan francas amenazas de privarlas de la vida vía WhatsApp. O sea, ¿por qué? Porque diría Bauman, ¿no?, en este mundo tan líquido y en esta comunicación tan líquida y tan fluida, pues ahora lo hacemos por WhatsApp. Esos mecanismos, esos hechos se pueden hacer valer mediante una orden de protección, cuando tienes identificado al agresor. Cuando, por ejemplo, se publica una fotografía en redes sociales que no debería estar publicada y tienes identificada quién es quien la publica, vas a Fiscalía. Si no tienes identificado, de todos modos puedes ir a Fiscalía, pero ya la Fiscalía gira los oficios pertinentes para indagar esa cuenta. Y también se hace a través de Facebook. Es una petición a Facebook para que haga la indagatoria de esa cuenta. La huella digital en Facebook, si no recuerdo mal, dura 3 meses. Más o menos por ahí. Pero es muy común. Gracias. La familiar y la sexual. Y también la política. En los siguientes meses, seguramente, lamentablemente, será una de las vías donde más se ejerce la violencia política contra las mujeres. La digital, porque no te genera ni la identidad ni la identificación pronta. Y la puedes publicar y la puedes borrar, pero esa imagen ya se y pierdes el control. En España no es. En España hay un derecho que se llama derecho al olvido. Y cuando tú lo promueves,
aquí lo quería promover el Infopol con la presidencia anterior y lo estábamos un poquito trabajando, y es que tú le tienes que decir a Google o a cualquier plataforma que borre ese contenido y ya no queda disponible para nadie, sea en memes, sea en una publicación, sea una nota, lo que sea, se llama derecho al olvido. Tengo derecho a que una vez que gane el proceso, esa información ya no siga circulando. Pero en México. En México aún no llega. Hay trabajo, chicas. ¿Alguien más? Comentarios, adelante. ¿Qué tanto? Fuerte aquí en el micrófono. Ah, ok. Pues con esto. Bueno, felicitarte por la conferencia, la verdad muy interesante. Y como licenciada no paraste, ni respiraste, ¿verdad? Oye, ¿qué tanto las mujeres en Colima, por todo lo que dices que tenemos, y quizás no alcanzo a entender todo, porque es otro ámbito, pero qué tanto las mujeres sí utilizan esa herramienta? Cuando leí el título de la conferencia, pues para empezar, a mí esa palabra de herramienta, la verdad que no me gusta, no nomás en esto que pusiste. No sé si, porque se me hace como algo pues del taller, ¿no? Un taller mecánico. Y esto es de personas, ¿no? La sensibilidad. Pero ¿qué tanto las mujeres en Colima sí tienen la información o están conscientes o si realmente ejercen ese derecho y utilizan todo lo que tienen a su disposición en estos casos de violencia? Es una muy buena pregunta. Yo creo que muchas conocen, por ejemplo, dice la ENDIRE, lo decía la 16 y lo dice la que se hizo más adelante, que primero acuden al DIF, después a las fiscalías y después a los institutos de las mujeres. O sea, sí conocen que hay instituciones o herramientas. Si hay cultura, ya se creó una o sea, cultura. sí lo conocen, pero ahí va la otra parte. 90% de las víctimas dependen económicamente del generador. Entonces, esa dependencia económica, esa brecha de desigualdad económica que existe, limita mucho que hagan la denuncia en los primeros años. Y tal vez lo hacen más adelante. Tal vez. ¿Por qué? Porque tal vez hay situaciones que priorizan, lamentablemente, porque también no tenemos mucho introyectado el priorizarnos a nosotras mismas. Hay una cultura donde nosotras vamos después, ¿no? En el IMSS, por ejemplo, las causas de muerte de las mujeres por diabetes son altas, de los varones, ¿no? No es que nos enfermemos más, es que no vamos a la cita médica, porque tenemos N cantidad de cosas que hacer antes. Yo a lo mejor puedo ir el mes que viene. Tal vez lo mismo pase con la violencia, ¿no? Tal vez pase algo similar. Conocen que existen instituciones, conocen que existen mecanismos. Tal vez yo no, pero le cuento a Azu y Azu sabe. El reto está en que esa red de apoyo realmente te acompañe, ¿no? Yo acabo de conocer a una señora que fue a algún lugar acompañada de una amiga y dijo, es que tengo 12 años sin llorar, 12 años sin llorar. Y entonces contó su situación de violencia, etcétera, etcétera, pero ya eso nos debe hacer dimensionar lo que están viviendo las mujeres. Entonces es que mis hijos ya están en secundaria. Pues creo que el reto está en ser capaces, las instituciones, de ser más cercanas en los primeros años que se vive la violencia. Ese es el reto. No de las mujeres, de las instituciones. Y bueno, de lo que mencionabas ahorita de las instituciones hacia las víctimas, por decir algo, ¿qué tanta respuesta real hay, porque estás metida en todo esta área, que muchas veces no solamente es por falta del interés que la víctima pueda tener, sino de la respuesta, de la solución que le dé a su problema, porque también es algo muy importante. Ahí no está muy actualizada el dato que traigo, tendrá unos 4 o 5 años, pero una mujer asiste a pedir apoyo después de 21 hechos de violencia. Entonces, cuando digamos toma la decisión de hacerlo, ojalá lo haga, y no porque haya estado ahí y siga a un instituto de las mujeres, donde tal vez encuentre un poquito más de empatía con las compañeras que son operadoras de los servicios. Porque todavía encontramos mujeres que nos narran que fueron a interponer una denuncia. Hace poco conocí a una señora que llegó con un papelito. Dijo, es que esta es mi denuncia.
y no, ni siquiera se la habían tomado. O sea, y entonces ella llega y ¿cómo le explicas que no tiene denuncia? O sea, lo puedo decir así, pero ¿cómo decirle para que no se decepcione del sistema gubernamental en general y siga confiando en ti y regrese? Eso también es un reto para nosotras. O sea, como puede decir, a ver, allá no lo hicieron bien, pero denos un votito de confianza de que tal vez lo podemos hacer un poquito mejor y vamos viendo a que presente la denuncia. Eso es una realidad. O mujeres que de repente asisten y están lesionadas. Me ha tocado mucho ver mujeres que les dicen en la fundación, han llegado mujeres que nos dicen que en la fiscalía, bueno, entonces procuraduría también les decían, es que no llegas con sangre. Y eso, o sea, si uno se coloca en la posición, todas aquí en algún momento hemos vivido violencia y hemos tenido que interponer a lo mejor denuncias, ¿no? De la vulnerabilidad que está en la silla de la otra persona que la está tomando y que le digan eso, decir, no, pues ya agarro mis cosas y ya me voy, ¿no? Porque ya viví 21 veces, entonces pues puede haber una 22, no pasa, ¿no? Y entonces tal vez después regresen. Hace muchos años, no sé cuánto, contaba la licenciada Luz un caso donde regresó y después la fiscalía fue, o la procuraduría entonces fue, pero fue a levantar el cuerpo y así. Entonces yo creo que esas son las cosas que tenemos que no perder de vista, aunque tengamos 1, 2, 3, 20 años en el tema, y no olvidarnos de esos casos que en algún momento escuchamos, vimos, los vivimos, los marcaron, para seguir apuntalando que la atención a las instituciones de procuración o de aplicación de justicia o de atención a víctimas tiene que ser sensible. Por más que la señora vaya 20 veces y te pregunte lo mismo 20 veces, lo bueno es que regresó, ¿no? Y que no la perdiste. Aunque le tengas que explicar 20 veces lo mismo, ojalá haya una vez número 21. Si no acompañamos la atención jurídica no lo puede todo. De hecho, casi no puede nada si no la acompañas de la atención psicológica. Porque la señora se va a desistir. Y entonces tenemos que trabajar con ella la parte emocional para generar un poquito más de resiliencia, porque un proceso jurídico es largo, es cansado, es tedioso y es desgastante. Y el derecho ojalá pueda hacerse cada vez más enemigo de la burocracia y más amigo de los procesos ágiles, ¿no? Pero en tanto ellos sí tenemos que generar en las víctimas esa resiliencia para que las mujeres puedan acceder a esos mecanismos sin desistir. Bueno, pues ¿alguien más? Creo que ya. Nuevamente le brindamos un fuerte aplauso. Y bueno, el día de hoy nos platicó la doctora Mariana cómo es que podemos realmente utilizar el derecho como una herramienta para proteger a las mujeres, y ojalá de verdad pues tuviéramos otras formas, ¿no? de relacionarnos hombres y mujeres y no tuviéramos que recurrir a todo esto. Yo creo que para allá es donde le estamos apostando, y que estas charlas pues nos sirvan para que nos sigamos educando, y quienes nos están escuchando a lo mejor reeducando. Si hay hombres que nos están escuchando también, que sepan pues que hay otras maneras de poder llegar a estas relaciones más armoniosas. Bueno, la Asociación Colimense de Universitarias otorga la presente constancia a la doctora Mariana Martínez Flores por la impartición de la charla como ponente el día de hoy, el derecho como una herramienta de protección para las mujeres, realizada aquí en Casa ACO hoy miércoles 14 de junio. Muchísimas gracias. De quienes nos siguieron por nuestras redes, y bueno, las y los invitamos a seguirnos desde la Asociación Colimense de Universitarias. Por ahí los esperamos el sábado. Bye.